Perfectamente este apartado podría haberse titulado Sujetos o personas en el proceso constructivo. Hemos apelado al término actores por esa cercanía entre el mundo actoral y el de las profesiones técnicas, donde ese sujeto hoy ejerce de arquitecto o de ingeniero y mañana bien puede ser un desarrollador inmobiliario o un empresario de la construcción. Esa ductilidad, esa posibilidad de intercambio de roles que tienen estas profesiones es la que rescata el título del apartado. La frase pertenece a Susana Maidana, que la subjetividad se construye con los otros es un pensamiento al cual adherimos. Creemos que no se puede estudiar el perfil de las profesiones técnicas sin incluir en el análisis al resto de los actores que componen esa constelación, esa estructura a la que hoy llamamos industria de la construcción. Es vocación de la cátedra hacer estudios lo más espaciales posibles sobre este particular. Bueno, alguna síntesis tenemos que hacer. Entonces, en este experimento, que es este apartado, estamos proponiendo una estructura de 5 subjetividades. En primer lugar, la arquitecta, el arquitecto, las arquitectas, los arquitectos. Aquí trataremos el género de forma lo más múltiple e intercambiable posible. En segundo lugar, el Estado, como gran árbitro del derecho de propiedad, será una omnipresencia en el ejercicio de la construcción. En tercer lugar, contratistas y operarios, como los autores del hecho material. Y en último lugar, que es el primero, el cliente, en torno al cual giran los demás actores. Les quiero proponer el armado de un mapa conceptual que incluya actores y sus vínculos jurídicos para de esa manera poder interpretar sus interrelaciones. En primer lugar, tenemos la figura centralísima del comitente, que hasta aquí lo llamamos cliente. Ahora lo llamamos comitente, que es la denominación que aporta el Código Civil y Comercial. A este comitente lo vinculamos con dos sujetos, con dos actores, que son el proyectista y el director técnico. ¿Podrían ser estos una sola persona? Por supuesto que sí. Podrían ser una sola persona que incluya el contrato por el proyecto y por la dirección técnica. Pero en este ejercicio, la propuesta es que sean dos personas, atendiendo a que son dos encomiendas muy diferentes y en dos tiempos diferentes. Con ellos, el comitente celebra contratos de obra intelectual. Cuando incorporamos al Estado en este experimento, lo vamos a hacer disgregándolo en el Estado permisos y el Estado inspector. ¿A qué llamamos el Estado permisos? Ya hemos dicho que el Estado regula fuertemente el derecho de propiedad. Por lo tanto, cuando el comitente está por producir alguna modificación al estatus del predio, se hace presente a fin de protegerlo. Y lo hace poniendo una serie de filtros y controles a ese procedimiento. Es decir, el Estado obliga a que los propietarios exterioricen la voluntad de construir, por ejemplo. Esa exteriorización se hace por medio de un proyecto avalado por un profesional de la construcción. El fin de esta gestión es la obtención del permiso de construcción. El permiso de construcción, por ejemplo, para el caso de San Miguel de Tucumán, lo otorga la Oficina de Catastro. Pero la gestión es condición sine qua non que esté asociada al profesional proyectista. En cuanto al Estado inspector, aparece durante el proceso constructivo, en la figura del inspector de obra,
que vigila normas, entre otras cosas, normas de higiene y seguridad, monitorea algunas tareas específicas como el llenado de losas, tiene un cuaderno donde da órdenes al director técnico y donde va estableciendo condiciones para la normal ejecución de la obra. Pero lo fundamental que hace este inspector es vigilar que la obra sea fiel al proyecto aprobado y en general fiel también al Código de Planeamiento Urbano. En el caso de San Miguel de Tucumán, los inspectores de obra son profesionales técnicos desde el año 2018, lo que ha permitido un mejoramiento en el diálogo con los directores técnicos de cada obra. La tercera figura que incorporamos es la del contratista, es decir, la empresa constructora. El comitente celebra con esta persona un contrato de obra material. Ese contrato será perfectamente caracterizado en una clase específica, pero hoy haremos una breve descripción. Son contratos que ya tienen negociado el precio, el plazo de ejecución, el sistema de ejecución y las condiciones de las garantías. Es decir, han previsto la mayor cantidad de elementos que puedan significar algún roce o algún momento crítico en esa relación que es, como ya sabemos, es un contrato de duración. El contratista puede ser una persona jurídica o puede ser una persona humana. Y una característica muy interesante es que no necesita tener idoneidad en la construcción. En esos casos, el contratista recurre a la figura del representante técnico, que sí es un técnico de la construcción. Estos representantes técnicos se incorporan a estos esquemas mediante contratos de obra, contratos de servicio o contratos de trabajo. El representante técnico en la obra, en su rol de representar al contratista, ¿qué es lo que hace? Y bueno, ejecuta la obra, es el que delinea la lógica de la construcción, incorpora, compra y acopia los materiales necesarios de la construcción, es el responsable de la contratación del personal, de las medidas de seguridad, etc. En ese esquema es interesante observar cuál es la función que está teniendo el director técnico, porque en este caso el director técnico, que es el representante del comitente, va a ser quien esté a cargo suyo el control de la ejecución que realiza el representante técnico. Por lo tanto, el representante técnico hace y el director técnico controla. Entre los roles que tiene muy específicos el director técnico es el que le da forma a los certificados de obra. Recordemos que los certificados de obra son los anticipos a cuenta de pago que recibe el contratista como avances de obra. Normalmente esos avances son porcentuales, es decir, son de acuerdo a avances reales de la obra, se va midiendo la obra y se van anticipando dineros que facilitan el manejo financiero de la obra. Esos pagos no se realizan sin la firma del director técnico. Entonces, ese pequeño elemento financiero dentro de la obra es uno de los elementos que le confiere mucho poder en el vínculo a la figura de la directora técnica. La última incorporación a este experimento son los subcontratistas y los operarios. Los subcontratistas se van a incorporar en el marco jurídico que establece el Código Civil y Comercial y los operarios lo harán dentro de las estipulaciones de la Ley 22.250.
Los contratistas recurren a la figura de los subcontratistas normalmente cuando sus propios operarios o su propia tecnología no logra cubrir las expectativas del contrato en cual están operando. Cabe destacar que todos estos contratos, aunque parezcan independientes unos de otros, se dan en un marco general de responsabilidad compartida. Como para profundizar estos análisis, les propongo esta pregunta. ¿Qué pasa si nos quedamos sin contratista? Me refiero a quedarse sin contratista como una decisión estratégica. El comitente ya tiene proyecto. Puede ser lo que ustedes quieran. Arquitectura comercial, vivienda, vivienda en altura, remodelaciones, restauraciones, bien. Ahora lo que falta es contratar quién se hará cargo de la materialidad. Tengamos en cuenta que contratar una empresa constructora implica sumar a los costos de obra los beneficios de esa empresa. De esta situación surge que determinados comitentes deciden suplantar a la empresa y contratar grupos de operarios especializados, pero los contratan por separado. Plomeros por un lado, albañiles por otro lado, electricistas por otro lado, etc. A partir de este momento, estamos en presencia de un comitente que potencia su rol empresarial. De alguna manera ejerce el mismo de empresa constructora, asumiendo los riesgos que la actividad impone. Este sistema en que los grupos de operarios se contratan por separado se llama justamente así, contratos separados. Implica una disminución en los costos de obra, por una parte, pero lo económico no es lo único importante en estos esquemas. En efecto, muchos comitentes tienen vocación por el ejercicio de este rol constructor. Es un rol que está presente en la cultura. Es fundamental visualizar cómo esta decisión repercute directamente en el ejercicio de la dirección técnica, ya que ese director técnico que veíamos en un rol de control sobre el desempeño del representante técnico, lo vemos ahora en una situación diferente. Hay otro el escenario. Ahora hay un grupo de distintas empresas de especialistas, porque los albañiles serán 3, serán 10, serán 20, pero están coordinados por una persona y es un grupo que no tiene nada que ver con el grupo de los plomeros. Cada uno es un contrato. Entonces, también tenemos que ver que esas empresas, esas pequeñas empresas, esos grupos de especialistas, no tienen una jerarquía entre ellos, ni hay una coordinación interna. No hay plazos de ejecución tampoco. Por lo tanto, este director técnico, que ahora llamamos conductor de obra, tiene que hacer un ejercicio de liderazgo en ese plantel disperso. Es necesario aclarar que esta conducción de obra no debe ser confundida con los roles de un contratista. Es decir, la conducción de obra sigue siendo un contrato de obra intelectual. Estas dos formas de llevar a cabo una obra, con contrato de obra principal o con contratos separados, establece un quiebre en el ejercicio profesional. Por un lado, tendremos las direcciones técnicas y por otro lado, las conducciones de obra, cada una con sus sujetos determinados y con sus características determinadas.
Cuando hablamos de quiebre, no debemos interpretar quiebre desde el punto de vista emocional, ni tampoco como un quiebre financiero. Usamos el término quiebre como sinónimo de ruptura conceptual. Este apartado, el contrato de construcción y la obra intelectual, está referido a la forma de contratar la mano de obra intelectual, la mano de obra profesional. Podemos decir que estos contratos sirven para contratar, por ejemplo, proyectos y direcciones técnicas, pero no son los únicos contratos de obra intelectual presentes en un ejercicio de obra convencional. Cuando contratamos elaboración de cálculos de estructura o de resistencia de suelos, o cuando contratamos instalaciones especiales, también recurrimos a este formato de contrato. De lo que se trata es que vamos a contratar una obra que es algo que aún no existe, es un recordatorio que describe el arte de construir como un fenómeno complejo que se ejecuta en el tiempo. Este apartado busca introducirnos en el mundo de los contratos, de los vínculos humanos, jurídicos y comerciales en los procesos constructivos. Estos 4 modelos de vínculos jurídicos no son los únicos que existen en la industria de la construcción, pero queríamos hacer una referencia a ellos y por medio de este índice. Acá hemos relacionado el contrato de trabajo, la ley del régimen legal de la mano de obra y los contratos tanto de obra como de servicio. Rara vez en la industria de la construcción vamos a encontrar la aplicación de esta ley. Esta ley, la 22744, es la que establece la relación de dependencia. Es el marco jurídico de la relación de dependencia. Relación de dependencia, estamos hablando de el empleado que cobra un sueldo, tiene un horario establecido, cobra vacaciones, percibe ciertos aportes de la seguridad social, es decir, es un formato del contrato de trabajo que es muy poco frecuente en la industria de la construcción, pero para poder hablar de los otros, también hay que hablar de este formato específico. El 1 de agosto del año 2015 entra en vigencia el Código Civil y Comercial de la República Argentina, que viene a reemplazar el Código de Vélez-Sarsfield, el Código Civil de Vélez-Sarsfield, que es del año 1869. Dentro de los artículos encontramos el 1251, que habla sobre los contratos de obra y los contratos de servicio. Bueno, la serie de artículos que hablan de los contratos de obra y de servicio arrancan con el 1251, que identifica la figura del contratista y la figura del prestador de servicios. A su vez, también hace la distinción entre lo que es el contrato de obra material y el contrato de obra intelectual. También da la posibilidad de que los contratos sean gratuitos, aunque en principio siempre estos contratos son onerosos. Avanzando en el tema contratos de obra y contratos de servicio, tenemos el artículo 1252, que hace una distinción, hace una diferenciación entre cuando estamos en presencia de un contrato de obra y cuando estamos en presencia de un contrato de servicio. Y la diferencia que establece es la obligación del resultado, es decir, las obras tienen una obligación de resultado en tanto que los servicios no se prestan con independencia del resultado.
Vamos a dar un par de ejemplos para tratar de graficar esta situación. Yo puedo estar haciendo, por ejemplo, una obra en Raco. Yo estoy haciendo una obra en Raco, entonces yo contrato a una persona, podría ser perfectamente un arquitecto, voy a contratar a un arquitecto para que vaya todos los días viernes, saque fotos y me mande un informe de los avances que él ha podido detectar en la obra que yo estoy dirigiendo. Eso es un servicio que él está prestando. ¿Tiene alguna obligación del resultado? No, solamente es el viaje a personarse en la obra y sacar las fotos y enviarlas. Ese es el servicio que él está prestando. En cambio, yo, que soy el que está ejerciendo la dirección técnica, sí tengo una obligación de resultado ante el comitente. Avanzando un poco en este ejercicio de diferenciar obra de servicio, me gustaría establecer que toda obra es un servicio. Es decir, la obra es un servicio que tiene una obligación de resultado, pero en principio también no deja de ser la obra un servicio. Volviendo al tema de los contratos de servicio, hay un libro de Claudia Lima Márquez y Ricardo Lorenzetti que se llama El contrato de servicio a los consumidores, que aporta, por un lado, una definición y por otro lado, una clasificación. En la definición, que no puede ser más sencilla, dice que el contrato de servicio es cualquier actividad prestada en el mercado del consumo mediante una retribución. Y intenta hacer una clasificación en donde los distingue como servicios de función pública, servicios de infraestructura empresaria, servicios profesionales, donde estarían los arquitectos, y los servicios hogareños. Hay un libro de Alberto Espota del año 1983, Instituciones del Derecho Civil, que trae una definición del contrato de obra. Y me parece interesante la mención a esta definición porque tiene una situación de simetría con el artículo 1251, que es del año 2015. Ahora, no lo traigo solamente para mostrar la simetría, sino porque me parece interesante las menciones o las distinciones que hace sobre el comitente y sobre el prestador del servicio de obra, porque los distingue y los caracteriza. Por ejemplo, cuando hablamos del contratista, estamos hablando no solamente del contrato de obra de arquitectura, de un contrato de obra material, de un contrato de una obra en construcción, sino que la caracterización es mucho más amplia. Es decir, no vayamos a creer que estos artículos se refieren a obras en construcción solamente. Son conceptos mucho más amplios que la propia construcción. En este caso, habla del empresario, del constructor, del contratista, del profesional liberal, donde está la arquitectura y la ingeniería, de los autores y de los artistas. Y con respecto a los comitentes también los caracteriza de distintas maneras. Habla de que puede tratarse de un dueño, de un propietario, de un comitente, de un paciente o de un cliente. Si a las definiciones que trae el artículo 1251 le sacamos los elementos que caracterizan al servicio, nos queda una definición simplificada que sirve para aplicar a los contratos de obra. Entonces podemos decir
que hay contrato de obra cuando una persona se obliga a favor de otra a realizar una obra material o intelectual mediante una retribución. Y acá me quiero detener un minuto sobre la persona que se obliga a favor de otra. ¿Por qué? Porque esto es algo que se va a perfeccionar, es algo que va a ocurrir en un determinado plazo. Es decir, los contratos de obra no son de ejecución inmediata, son de ejecución diferida. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay una persona que se obliga a favor de otra a realizar algo en el tiempo. Por lo tanto, de alguna manera se introduce acá el concepto de promesa. Y por supuesto no perder nunca de vista la enorme distinción que hay entre los contratos de obra, que son los contratos de obra material por un lado y los contratos de obra intelectual por otro. Es decir, en una misma obra, supongamos, estamos hablando del ejercicio de la arquitectura o de la ingeniería, en la misma obra vamos a encontrar esos dos elementos, esos dos contratos conviviendo. Algunas personas vamos a encontrar respondiendo a contratos de obra material y otros respondiendo a contratos de obra intelectual. ¿Son parecidos? Sí, en algunas cosas, pero hay enormes distinciones. Por ejemplo, en el tema de responsabilidades es notable. ¿Por qué? Porque el arquitecto, cuando va a ejercer, por ejemplo, una tarea de proyecto o de dirección técnica, va con su persona, pero también va con su título. Es decir, pone en juego su persona y su título. El artículo 1255 es el artículo que habla de los precios en los contratos de obra. Establece que esos precios se fijan ya sea por el contrato, por la ley, por los usos o en su defecto por una decisión judicial. Pero los pone en orden, es decir, el primer lugar lo ocupa las determinaciones del contrato, es decir, las partes fijan el precio del contrato que están celebrando. En general es así. En medidas, en situaciones en donde ese precio no ha sido fijado, podrá recurrirse a la tradición, por ejemplo, que es cuando está hablando de los usos, a la ley o a una decisión judicial. Este artículo 1251 también avanza y ya se introduce directamente en el tema de contrato de construcción de obra, porque habla específicamente ya de sistemas de ejecución. Esto lo vamos a ver cuando hablemos más específicamente del contrato de obra material, pero vamos anticipando. De alguna manera este artículo le pone un límite a la discusión del precio en los sistemas de ejecución de ajuste alzado y de unidad de medida. Y lo deja prácticamente limitado a la aparición de eso que la ley llama los imprevistos, que están contenidos en el artículo 1091. El artículo 1091 es el que aborda el concepto de imprevistos. En primer lugar, determina que están incluidos los contratos conmutativos y de ejecución diferida. Este artículo, además, nos provee una definición para imprevistos cuando habla de la alteración extraordinaria de las circunstancias existentes. Es decir, que cuando hay una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes, cualquiera de las partes afectadas pueden apelar a este artículo para pedir la modificación o anulación de alguna
de las cláusulas del contrato. Esta caracterización del contrato de obra intelectual lo que está buscando es hacer foco en los ejercicios profesionales y en especial el ejercicio de las profesiones técnicas, ingenieros, arquitectos, agrimensores. Me gustaría hacer una breve mirada sobre lo que es la obra intelectual. En primer lugar, estamos hablando de que esto es un contrato. También podemos decir que es un contrato de obra, pero dentro de los contratos de obra es intelectual. Es decir, que el objeto del contrato es un ejercicio profesional. Es un ejercicio de la profesión liberal, que en el caso de las profesiones técnicas, es decir, en el caso de arquitectos, por ejemplo, podrá ser un proyecto y una dirección técnica. Entonces, tenemos que saber siempre relacionar que la obra intelectual está referida a las profesiones liberales y a las encomiendas profesionales, y que en el caso de los arquitectos normalmente estamos hablando de proyectos y direcciones técnicas. No son las únicas encomiendas, pero son las encomiendas principales para un arquitecto, la encomienda, el encargo profesional del proyecto. A su vez, también podemos decir que estas profesiones liberales son ejercicios autónomos, es decir, se hacen sin relación de dependencia y sin subordinación jurídica y asumiendo riesgos técnicos. Eso es lo esencial, lo que define el ejercicio autónomo de una profesión. Y que, como todo contrato, siempre hay una contraprestación, y ante la prestación del servicio de arquitectura, en este caso una obra intelectual, ese profesional va a cobrar una retribución en dinero, y esa retribución se llama honorario. Por supuesto que estos temas van siempre juntos, forman una unidad, es decir, la obra intelectual, el ejercicio autónomo, la profesión liberal, que tiene como consecuencia un encargo profesional que le llamamos encomienda, y que esas encomiendas, en el caso de los arquitectos, son proyectos y direcciones técnicas, y que eso tiene como consecuencia el cobro de honorarios. Todo esto es una situación que se plasma en forma armoniosa y conjunta. Si quisiéramos agregar un séptimo elemento, yo agregaría las responsabilidades profesionales. Las responsabilidades profesionales siempre acompañan a este conjunto de 6 conceptos. Para poder definir profesión liberal, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que se trata de actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, el conocimiento o la técnica. Eso en primer lugar. Pero además también es importante entender que están habilitadas por un título académico, y además están reconocidas por el Estado. Es decir, de alguna manera el Estado regula sus condiciones de trabajo y su inserción en el medio. En el caso de los arquitectos, encontramos que esas regulaciones se hacen por medio de una ley, que es la 5994. Otra condición que tiene el trabajo dentro de la profesión liberal es que en la contraprestación el cobro se hace mediante dinero, y esos cobros, esos dineros, se llaman honorarios. El trabajo autónomo es fundamentalmente el fruto de la profesión liberal. Es decir, cuando hablamos de profesión liberal, de ejercicio libre, estamos hablando de una persona absolutamente independiente en el ejercicio de la profesión que ejerce. Eso tiene dos consecuencias muy importantes, o dos características muy importantes, que son la autoorganización del trabajo y la asunción de los riesgos de su actividad. Autoorganización significa que son personas que van a imponer
al mercado sus condiciones de trabajo. ¿Cuánto van a cobrar? ¿Dónde van a trabajar? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cuáles van a ser sus especializaciones? ¿Qué es lo que no hacen y qué es lo que sí hacen? ¿Cuáles son sus horarios? ¿O cuándo se toman vacaciones? Eso es autonomía. Tiene sus consecuencias, por supuesto, pero esa es la característica, una de las características del trabajo autónomo. Recordemos que autónomo es, digamos, si lo que quisiéramos distinguir digamos, de su antónimo, el antónimo sería la relación de dependencia, su contrario sería la relación de dependencia, donde no hay autonomía de la voluntad, digamos, ¿no? Y la asunción de los riesgos de su actividad, lo vamos a ver específicamente cómo el Estado, por medio de infinidad de regulaciones, establece las enormes responsabilidades que tienen los ejercicios profesionales. Y si no, observemos, ustedes seguramente habrán escuchado hablar del concepto de la mala praxis. Cuando estamos hablando de mala praxis, estamos hablando de algún error cometido en el marco de una profesión liberal. Pero no me quiero anticipar mucho porque es un tema complejo y el cual vamos a analizarlo en forma específica. Aquí lo que queríamos era hablar dos palabras sobre la autonomía. Una de las formas de definir el trabajo profesional es cuando interpretamos que el arquitecta o el arquitecto puestos en el ejercicio profesional, ¿no? Son representantes del comitente. ¿Por qué son representantes del comitente? Porque representamos los intereses del comitente. Por ejemplo, en el vínculo que él tiene con el constructor, eso que llamamos el contrato de obra material. Nosotros lo representamos al comitente en ese contrato. Somos los que vamos a supervisar la mano de obra, vamos a supervisar los materiales, somos los asesores del comitente. Estamos siempre en la cancha defendiendo los intereses de ese comitente. Entonces, esa es una condición primordial del ejercicio profesional. Pero a su vez, también nosotros hemos celebrado otro contrato que es el de obra intelectual, en donde nosotros somos la otra parte del contrato. Entonces nosotros, si vamos a la definición de Spota, somos contratistas también. O sea, somos contratistas de la obra intelectual. Entonces, el comitente es el comitente y nosotros somos a veces los representantes del comitente y a veces somos el contratista de la obra intelectual. Esta situación enriquece el vínculo, no es contradictorio, al contrario, lo hace un vínculo más singular, sofisticado y complejo, pero a su vez precioso. En esta caracterización de las profesiones liberales que venimos haciendo, habría que incorporar también qué dice el Código Civil sobre la responsabilidad en el ejercicio de las profesiones liberales. Y lo primero que salta a la vista es el artículo 1768, que nos informa que las profesiones liberales están incluidas dentro de lo que se llama la responsabilidad subjetiva, y que las actividades profesionales también, la profesión liberal, no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas que están en el artículo 1757. El artículo 1757 nos habla de los riesgos de las cosas, porque dice que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, y que esa responsabilidad es objetiva. Es decir, la responsabilidad en este caso recae en el objeto y obviamente en el titular de ese objeto,
Pensemos, por ejemplo, en los accidentes ocasionados, por ejemplo, por una grúa, en donde la responsabilidad del operario de esa grúa se diluye por la responsabilidad primaria que tiene el titular del objeto, o sea, el dueño de la grúa. Una forma de ir acotando el concepto de responsabilidad objetiva lo encontramos otra vez en el Código Civil, en el artículo 1722, donde habla que el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a fin de atribuir responsabilidad. No pasa lo mismo justamente en el artículo 1724, que trata de definir el concepto de la responsabilidad subjetiva. Eh, Incorpora en este artículo incluso una definición del concepto de culpa. Recordemos que responsabilidad subjetiva tenía que ver con las responsabilidades que recaen en los sujetos. Y esos sujetos, para ser considerados responsables de una acción, tienen que haber sido considerados culpables. Entonces, para definir culpa, este artículo nos dice que es la omisión, la culpa es la omisión de la diligencia debida. Y esa omisión puede deberse a imprudencia, a negligencia o impericia. Recordemos, a su vez, que en el artículo 1768 hablaba de las responsabilidades subjetivas dentro de las profesiones liberales. Entonces, eso enlaza responsabilidad subjetiva, profesión liberal, y ese concepto de culpa, culpa en el ejercicio, negligencia, impericia, imprudencia. Me gustaría hacer una breve introducción a la naturaleza de los contratos de obra, eso que llamamos los caracteres del contrato de obra. En primer lugar, son contratos bilaterales. Significa que el contrato tiene dos partes y que esas dos partes están mutuamente obligadas, a diferencia de los contratos unilaterales, en donde las dos partes, una sola es la obligada. El segundo carácter es el carácter de oneroso. Oneroso significa que los contratos de obra, las ventajas que obtiene el comitente se explica con el sacrificio que realiza. Es decir, obtiene un beneficio que podrá ser una obra material o intelectual y como contraprestación, digamos, él paga por ese servicio. El tercer carácter es el carácter conmutativo. Dice que las prestaciones son verificables y no dependen del azar. Es decir, las prestaciones son recíprocas y no dependen no son azarosas. Es decir, yo las puedo verificar. Por ejemplo, ¿puedo saber aproximadamente cuánto cobra un contratista? Sí, porque hay una tradición y hay una mecánica para determinar beneficios de empresas constructoras, por ejemplo. Bueno, el cuarto carácter es el de el consentimiento. El consentimiento dice digamos, que son contratos consensuales, significa que quedan perfeccionados con el consentimiento de las partes. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes encuentran, si tienen a mano un plano de obra que va a ser presentado en una repartición municipal, por ejemplo, para pedir un permiso de obra, ustedes van a encontrar que tiene la firma del profesional que hace el proyecto y también tiene la firma del comitente. Es decir, ese plano no parece, pero es un contrato. Es un plano contrato. Bueno, el quinto carácter dice que son contratos no formales. ¿Por qué? Porque la ley no establece una forma para su perfeccionamiento. Es decir, no está tipificado el contrato con una forma predeterminada por una ley.
son paritarios. ¿Por qué? Porque las partes negocian en libertad las cláusulas de lo que están por firmar. Son de duración, porque transcurre cierto tiempo entre que comienza la obra y que se ejecuta. Es la ejecución del contrato, estamos hablando siempre de la finalización del contrato. Entonces son contratos de duración. El último carácter es el carácter de consumo, que es el carácter que se incorporó con el Código Civil del 2015. ¿Qué determina esta condición, este carácter? Que hay una parte que es, una de las partes es el consumidor y la otra parte es el proveedor. Y que entre esas dos partes, la más delicada y la más la figura que debe ser cuidada de alguna manera es justamente la del consumidor. Y esas condiciones están instituidas en el artículo 1093. En general, siempre que hablemos de contratos de obra y de procesos constructivos, y más si son contratos onerosos, la variable no es solamente el dinero, sino la variable tiempo. Es decir, relacionamos siempre tiempos y dinero. Por lo tanto, este apartado 4 está referido al tiempo en el proceso constructivo. Siempre tratando de traer soluciones gráficas a problemas jurídicos, es que hemos creado esta línea de tiempo. Es una línea de tiempo que trata de hacer sintéticamente, digamos, graficar el proceso constructivo desde que se inicia hasta que la obra se entrega, con todas sus instancias claves, con sus momentos emblemáticos y con algunos llamados de atención sobre momentos específicos a ser tenidos en cuenta en este proceso que es el arte de construir. El primer elemento de esta abstracción, que es una línea de tiempo, es el contrato de arquitectura. Ese es el contrato que está celebrado entre la arquitecta y el comitente. Es el contrato de la obra intelectual, el que incluye el proyecto. Este proyecto se perfecciona con la obtención del permiso de construcción, que vamos a hablar un poco más adelante. La segunda instancia de esta línea de tiempo es el contrato de construcción. Ese es el contrato que firma el comitente con el constructor, con la empresa constructora. Es decir, es el contrato de obra material. Y está basado fundamentalmente en la información que proviene del contrato de obra intelectual, es decir, los planos son los mismos. Además de esos planos, este contrato incluirá su precio, el plazo de ejecución, el sistema de ejecución, los plazos de garantía, etc. Ambos contratos están basados en el Código Civil, en el artículo 1251. La instancia subsiguiente tiene dos acciones, dos hechos jurídicos que son independientes pero que están íntimamente relacionados, que son el permiso de construcción y el inicio de obra. El permiso de construcción es una consecuencia de la presentación de los planos de obra que están incluidos en el contrato de obra intelectual. Y lo otorga el municipio. Todo municipio se reserva para sí el poder de otorgar permisos para construir determinadas obras. Y esas regulaciones normalmente están incluidas en el Código de Planeamiento Urbano. En el caso de San Miguel de Tucumán se llama así y está vigente desde el año 2002. A su vez, el inicio es un acto jurídico en el cual se transmite la tenencia, es decir, el comitente transmite la tenencia de la obra al contratista, que es quien se va a comportar como si fuese el propietario y primer responsable
digo primero y no único, primer responsable de todas las acciones que dentro de la obra se produzcan. Además, el acta de inicio sirve para contar el plazo de ejecución, que normalmente está contado en días. El plan de trabajo se refiere a todo el proceso constructivo en sí mismo, desde que se inicia la obra hasta que la obra es recibida por el comitente. Ahí hay varios elementos que me gustaría dejar detallado. En primer lugar, el poder que tiene el comitente de ingresar a la obra para verificar el estado de la obra, los materiales incluidos y los trabajos que se realizan. Todo eso está incluido en el artículo 1269. Es decir que si está incluido en el contrato, en el Código Civil, no necesita estar incluido como una cláusula dentro del contrato. Ese poder el comitente lo tiene. A su vez, el arquitecto, el director técnico, el arquitecto que está ejerciendo la dirección técnica, que también puede ser un ingeniero, tiene el poder de ingresar a la obra en tanto y en cuanto es el representante del comitente en la obra. Además, hay un pequeño detalle sobre las certificaciones, que son las instancias en donde el comitente remite al contratista anticipos a cuenta de pagos. Normalmente están hechos previo a una medición en obra para constatar los avances, y en base a esa medición de avances, el arquitecto director técnico certifica la posibilidad de ese anticipo de pago y habilita el pago para que el contratista cobre. Las recepciones que incluyen estos sistemas de ejecución incluyen normalmente lo que se llama la doble recepción. La doble recepción tiene una sola razón de ser: permitir que se transmita nuevamente la tenencia del contratista al comitente, es decir, el contratista restituye la tenencia al comitente y el comitente usa la obra por un determinado tiempo, al que le llamaremos plazo de garantía, en donde verifica las calidades, verifica el funcionamiento, y de esa manera puede chequear la correcta hechura de la obra. Ahora, esto es un pequeño procedimiento que tiene sus delicadezas. En primer lugar, durante la recepción provisoria se hace una revisión exhaustiva de la obra. Eso permite que el comitente y el director técnico puedan observar hasta los menores detalles con los que no estén de acuerdo con respecto a las terminaciones de la obra. Por ejemplo, si faltan zócalos o si hay partes de la obra que no están debidamente pintadas, o hay algunos detalles de terminación. Esos detalles no pueden ser excesivamente visibles o excesivamente importantes en cuanto al volumen de la obra, porque eso significa que la obra no estaba en condiciones de ser recibida. Siempre estamos hablando de pequeños detalles. Ahora, esos pequeños detalles no invalidan la recepción. La recepción, de igual manera, a pesar de que tenga algunos detalles de terminación, lo mismo es recibida. Nada más que esos detalles pasan a estar inscriptos dentro del acta de recepción y se los considera, como la ley los llama, vicios aparentes. A partir de ahí, en el mismo acta está, expresado cuánto es el tiempo, cuántos días es el tiempo que tiene el contratista para subsanar o para enmendar esos desperfectos. Muy bien, a partir de ese momento empieza a correr el plazo de garantía. Y el plazo de garantía
es donde van a aparecer esos vicios que no pude observar durante la recepción provisoria. No pude observar. Es decir, estaban ocultos. Y estaban ocultos por situaciones que escapan a mi voluntad. Por ejemplo, el día 18 las canaletas rebalsaron. Y bueno, claro, pasó porque la recepción fue el día 12 y ese era un día soleado. Es decir, el rebalse de las canaletas se ocasiona durante un día de lluvia. Entonces, esa acción que yo no pude observar durante la recepción provisoria pasan a llamarse vicios ocultos y deben ser inmediatamente informados en un plazo no mayor de 72 horas al contratista, porque éste tiene la obligación y el derecho de subsanar inmediatamente esos desperfectos. Y digo el derecho porque son elementos o son acciones o son desperfectos que podrían llegar a ocasionar problemas mayores. Entonces, es obligación del comitente la denuncia inmediata de esos desperfectos que se llaman vicios ocultos. Todos estos elementos están contenidos, todos los elementos referidos a garantías, están incluidos en el Código Civil en el artículo 1272. Una vez superada la recepción definitiva, lo único que queda que vincula al comitente con el director técnico, con el proyectista y con el contratista y demás sujetos intervinientes es la ruina. Es decir, cuando la obra por alguna razón que desconocemos ha pasado a ser inhabitable o impropia para su fin. Esa situación que la ley llama ruina tiene un plazo de caducidad a los 10 años. Para abordar el tema de incumbencias profesionales es necesario retrotraernos a la Argentina del año 1987, cuando el presidente de la Nación era Raúl Alfonsín y el ministro de Educación era Jorge Sábato. La resolución ministerial que incorpora estas incumbencias profesionales, en este caso de los arquitectos, es la número 133. Y a lo largo de estos 30 años no han sufrido prácticamente ninguna modificación. Estas incumbencias han tenido dos funciones fundamentales a lo largo del tiempo. En primer lugar, asignar responsabilidades a las profesiones liberales y en segundo lugar, marcar límites en profesiones liberales afines. En el caso de los arquitectos, marca los límites entre la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura. El estudio de las incumbencias nos muestran que fundamentalmente estas nos informan sobre la capacidad potencial que tiene un título habilitante, es decir, hasta dónde podemos llegar. También es interesante comprender que las incumbencias no son roles exclusivos de una profesión. En efecto, encontramos que algunas incumbencias de los arquitectos se parecen a las incumbencias de los ingenieros. Si bien no haremos una descripción exhaustiva de cada incumbencia, sí haremos un pequeño análisis del lenguaje empleado en este listado. Hay ciertas palabras que se repiten y ese uso reiterado nos muestra de alguna manera los valores que se quieren defender. Los verbos más empleados son el verbo proyectar, que se menciona 14 veces, el verbo ejecutar, que se menciona 11 veces, y el verbo dirigir, que se menciona 8 veces. Entre los valores defendidos, el que tiene más menciones es el hábitat,
que tiene 11 menciones. Pero hay menciones sobre la vivienda, sobre el equipamiento, sobre la restauración de edificios, sobre el cálculo de estructuras, sobre el diseño del espacio exterior y sobre la planificación urbana. La incumbencia número 20 es del año 2006 y tiene como objetivo la naturalización de la arquitectura al respeto de las normas de higiene y seguridad en obras. Los roles técnicos en la obra es un tema incorporado a fin de poder caracterizar las obligaciones y los derechos de cada sujeto y debe interpretarse como una contribución al balance de las responsabilidades de cada parte interviniente. El proyectista es, ante todo, el responsable de producir un diseño arquitectónico. Y para plasmarlo, para representarlo, para, digamos, de alguna manera compartirlo, tiene dos instancias: la representación anteproyectual y la representación proyectual. Y cada una de esas representaciones tienen un campo, un ámbito en donde se despliegan. Digamos, la representación anteproyectual es el conjunto de planos que sirven para interpretar el proyecto, en tanto que la representación proyectual es un conjunto más complejo y que tiene por objeto la posibilidad de llevarlo a la realidad material, a ese proyecto. La directora técnica de una obra es la profesional responsable de vigilar que la obra se haga con respecto o se haga con fidelidad a los planos habilitados o los planos aprobados o a los planos integrantes de un determinado contrato. Podemos hacer también un detalle de las tareas que lleva a cabo esa directora técnica. En primer lugar, es el representante del comitente en la obra. Es decir, de esa manera es el interlocutor con el representante técnico que tiene la empresa constructora. En segundo lugar, es el primer o el principal intérprete del proyecto. Es decir, cualquier duda que tenga el proyecto o los cómputos o las memorias descriptivas del proyecto, la directora técnica es la última palabra o la palabra autorizada para definir situaciones que de alguna manera tienen cierto grado de confusión. En tercer lugar, ejerce la máxima autoridad en la obra. Eso es porque tiene la posibilidad, por ejemplo, de rechazar el ingreso de determinados materiales que no se corresponden con los materiales estipulados en el contrato, o prohibir el ingreso a un personal que esa directora técnica considera que no tiene la calidad suficiente para el ejercicio de alguna tarea. En cuarto lugar, es quien habilita los pagos del certificado del contratista. Los contratistas normalmente, cada un determinado tiempo, que podrá ser en forma quincenal o mensual, eso depende de los contratos, no hay una obligación de que los plazos sean estipulados de ninguna manera. Pueden estipularse directamente en el contrato, pero hay una posibilidad de que la empresa contratista acceda a anticipos de pago. Esos anticipos de pago tienen una firma con el consentimiento de la directora técnica. Justamente esa firma se llama la certificación. Entonces la certificación es el paso previo para el cobro de esos anticipos. Y por último,
es el interlocutor, el director técnico ante la autoridad municipal. Es decir, si la autoridad municipal visita la obra con algún requerimiento, que puede ser una visita de rutina o porque necesita ver alguna determinada tarea que ha sido informada, porque por ejemplo los arquitectos deben informar cuando están por hacer, por ejemplo, llenado de cimientos, quien va a recibir al inspector y quien va a tener el diálogo técnico con el inspector es la directora técnica. Una vez celebrado el contrato de obra intelectual entre el comitente y la arquitecta, ese comitente ha decidido no la contratación de una empresa constructora para que ejecute todas las tareas de la obra, sino contratar a grupos diferenciados de constructores de acuerdo a especialidades. Es decir, contrata a albañiles por un lado, a plomeros por otro lado, o a electricistas por otro lado. Eso significa que estamos ante una técnica de contratación que se llama contratos separados, en donde el comitente se erige como empresario de la construcción y donde la arquitecta, directora técnica, va a tener que, de alguna manera, tener nuevas funciones que no tenía en el sistema donde ella era la interlocutora del representante técnico de una empresa constructora. ¿Por qué? Porque ahora esta arquitecta tiene que hacer tareas de coordinación de esos grupos que son grupos que no tienen una coordinación propia, es decir, vienen de distintos gremios, vienen de distintas, por así decirlo, de distintas empresas, porque cada uno de esos grupos de albañiles son grupos de autónomos y que no tienen nada que ver con el grupo de los electricistas. Esa coordinación necesaria la va a tener que hacer, por una cuestión de idoneidad, la va a tener que hacer esa arquitecta. Entonces, en ese caso, no estamos ante la presencia de una dirección técnica, sino de una conducción de obra. Entonces, es una responsable de la lógica del funcionamiento de la obra, esta arquitecta. Entre las tareas que deberá sumar a las de la dirección técnica está la vigilancia de las tareas que se realizan en obras y en talleres, porque hay algunos rubros, por ejemplo, la carpintería, el 90% de las tareas de la carpintería no se hacen in situ, sino que se hacen en taller. Además, coordina compras e ingresos de materiales. A quién se compra, cuándo se encargan determinados renglones, como por ejemplo, cuándo vamos a encargar la carpintería de aluminio, en qué momento. Esa coordinación espacial que tiene que tener la arquitecta con respecto a los ingresos o a las necesidades materiales de la obra es un aporte en su desempeño. En tercer lugar, mantiene control en obra sobre disciplina, higiene y seguridad. Bueno, las normas de higiene y seguridad están incorporadas en el rol de los arquitectos desde el año 2006, pero además también mencionamos la disciplina, porque la disciplina es una condición fundamental para el mantenimiento de normas de higiene y seguridad. Entonces, los lineamientos disciplinarios que tiene que tener la obra, que la obra, recordemos, es siempre un ejercicio piramidal, es decir, un ejercicio donde hay mayores responsabilidades en la cabeza que responsabilidades hacia abajo. Entonces, en esa cabeza, en donde está la arquitecta, es donde tienen que funcionar los mayores controles sobre la disciplina.
Además representa al comitente, que ve potenciado su rol natural como empresario. Yo digo, siempre se dice que en las obras de conducción el comitente se erige en empresario de la construcción. Claro, porque se ha eliminado a la empresa constructora principal que cobra enormes cantidades de dinero por llevar a cabo esa obra. Entonces, de alguna manera, siempre hay un interés económico atrás de esta decisión de hacer la obra sin empresa constructora principal y optar por los contratos separados. Pero ese rol no termina solamente en una situación económica, forma parte de nuestra cultura la opción de ciertos comitentes de experimentar la, por así decirlo, la aventura de construir. En segundo, en otro orden de cosas, otra de las características que tiene la conducción es que el conductor es el principal intérprete del proyecto. Es decir, que no hay nadie que pueda discutirle lo que dice el plano o lo que dice la memoria constructiva o la memoria técnica. Es él el intérprete principal de de toda la información que consta en la obra que se está encarando. Es además el interlocutor acreditado ante la autoridad municipal. Recuerden que para el interés municipal, él sigue siendo el director técnico. Esta distinción entre director técnico y conductor de obras es una denominación que no necesariamente figura en los contratos ni en la documentación técnica. Él sigue siendo, aparte de conductor, sigue siendo el director técnico y con todos los, digamos, las características que la dirección técnica tiene. Y entre esas características es ser el interlocutor ante la autoridad municipal. Por último, si a estas tareas que se han mencionado se le suma la tarea de hacer un control financiero de la obra, el rol pasa a ser el de administrador. ¿Qué significa el control financiero? Simplemente es cuando yo debo definir quién cobra, cuándo cobra, quién tiene anticipos, quién no tiene anticipos, es decir, hago todo el manejo de las compras, de los pagos, de los certificados de cada uno de los contratistas por separado, etc. Ese manejo muy complejo se llama administración. El contratista es la persona humana o jurídica que asume la construcción de una obra ante un contrato que ha firmado, un contrato de obra material que ha firmado con un comitente. Siempre hay, por supuesto, dentro de ese contrato hay un proyecto de arquitectura. El contratista tiene como interlocutor al director técnico, que es el representante del comitente en la obra. Tiene ese contratista 4 funciones principales. En primer lugar, implementa las condiciones generales de la organización de la obra. Es el que establece en general las cuadrillas, el ingreso de los materiales, en los tiempos en que se hace cada tarea, etc. En segundo lugar, es quien compra los materiales y quien está bajo su órbita o bajo su cuidado el depósito de esos materiales. En tercer lugar, es el responsable de la incorporación de la mano de obra necesaria y de las condiciones de seguridad de la obra. Es quien está bajo su tutela, a qué hora se abre, a qué hora se cierra la obra y quienes hacen las tareas de vigilancia, por ejemplo. En último lugar, es la persona que, digamos, no necesariamente tiene un título idóneo en la construcción, pero en caso de no tenerlo,
tiene la obligación de contratar a una persona para que lo represente técnicamente en el rol de representante técnico en la obra mientras la obra se está ejecutando. Hay muchas situaciones en las que el contratista va a necesitar estar representado en la obra por un representante técnico. Por ejemplo, cuando no tiene el título habilitante. Es decir, el contratista, tiene una empresa constructora, pero él no tiene título. Por lo tanto, necesita estar representado en obra por un ingeniero o un arquitecta. Perfecto. El constructor tiene 19 obras, por lo tanto, no puede estar en las 19 obras, entonces necesita que en cada una de esas obras tener un representante técnico. O habría una tercera situación en donde es un contratista que no le gusta hacer directamente el rol de la representación técnica. Entonces simplemente él, por una decisión personal, prefiere que el rol lo ejerza otra persona. Por lo tanto, con todo el derecho del mundo, contrata a un profesional para que ejerza su representación. Esa persona, ese representante técnico, asume todos los roles técnicos que le corresponden al contratista, los asume ese representante técnico. O sea que es el representante del contratista dentro de las obras, vigila el mantenimiento de la higiene y seguridad, recibe las indicaciones del director técnico, porque es el interlocutor natural del director técnico, es el representante técnico. Y es el responsable, junto con el contratista, de los medios empleados y que los mismos respondan al arte de construir y al contrato celebrado por el contratista. Es decir, que aquí, en esta última responsabilidad, son roles que el contratista no va a poder delegar las responsabilidades en su representante técnico. Él los va a seguir manteniendo por el solo hecho de ser él la persona que ha firmado ese contrato de construcción y por lo tanto asume en ese contrato ciertas responsabilidades que no va a poder delegar en ese representante técnico. Encomiendas profesionales posibles es lo mismo que decir encargos profesionales posibles. Este apartado número 7 lo que busca hacer es poner un límite a qué es lo que pueden hacer los arquitectos con su título, hasta dónde va el ejercicio profesional. Estas encomiendas profesionales forman parte hoy de la tradición de la cultura de la arquitectura, pero en algún momento formaron parte de sus leyes, que caducaron en 1991 con leyes de convertibilidad y otras de ese momento, que de alguna manera buscaron simplificar los ejercicios profesionales y las ofertas profesionales de ese momento. Las encomiendas profesionales están divididas en 3 grandes grupos. El primero es el grupo de las encomiendas que están en relación directa con la obra. El segundo grupo es encomiendas en relación indirecta con la obra. Y el tercer grupo, encomiendas sin relación con la obra. Con respecto al primer grupo, hay una división. Están las obras de categoría 1 y las obras de categoría 2. Entre la categoría 1 se divide en obras nuevas y en repetición de obra. En la categoría 2 está la remodelación, la ampliación, el stand y el diseño interior. En cuanto al grupo de encomiendas en relación indirecta con la obra, encontramos el conforme a obra, el obra construido y la demolición. Y sin relación con la obra, se subdivide en pericias, arbitrajes y consultas. Voy a hablar de algunas de esas encomiendas en particular y brevemente. La obra nueva ya la conocen.
está ejecutada en un predio que no tiene nada previo. En segundo lugar, la repetición de obra apelaba a esa situación en donde se diseña una unidad que es repetida una X cantidad de veces. Entonces, porque estas encomiendas profesionales a su vez tenían una implicancia sobre cobros de honorarios. Entonces, lo que buscaba la repetición de obra era hacer un trato justo, y esa obra en donde la unidad se iba a repetir una X cantidad de veces, se cobraba de alguna manera equitativa. La parte proyectual se cobraba una vez y se cobraba por la mitad cada vez que esa obra era repetida. Con respecto al conforme a obra y obra construida son dos instancias jurídicas muy interesantes que deben ser presentadas en instancias municipales. Cuando la obra se termina, la obra debe ser reingresada, sus planos reingresados a la municipalidad, informando sobre la verdadera situación que se ha construido, porque siempre es bastante frecuente encontrar que la obra en su ejecución sufre pequeños cambios con respecto a los planes originales. Entonces la municipalidad lo que está haciendo es, de alguna manera, buscar quedarse con la información más verídica, y para eso nos pide que presentemos estos planos que se llaman conforme a obra y obra construida. Tienen una diferencia muy sutil. El conforme a obra significa o se usa para obras que tienen antecedentes municipales, y obra construida es para obras sin antecedentes municipales. Las tareas sin relación con la obra, especialmente pericia y arbitraje, serán analizadas en las materias de legislación en forma intensa y exhaustiva en clases sucesivas. Si bien los honorarios profesionales están desregulados, siguen siendo un tema importante para ser abordados y generar un espacio para la reflexión. Honorarios es la denominación que recibe el pago de las tareas que desarrollan los que ejercen profesiones liberales dentro del ejercicio autónomo de su profesión. El artículo 1255 del Código Civil y Comercial, que ya hemos abordado, expresa que el precio de los honorarios se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por una decisión judicial. Es decir, que como principio general y acorde a la tradición, cada profesional determina, por mecanismos que no siempre están visibles, el monto de los honorarios que cobra por determinada tarea y en determinada circunstancia. En un mercado desregulado como el existente, será el propio mercado el que valide esos montos de honorarios. Cuando hablamos de mercados regulados o de mercados desregulados, obligadamente debemos retrotraernos a octubre de 1991, cuando Carlos Menem firma el decreto 2284 de desregulación de la oferta de bienes y servicios. Ese decreto textualmente dice: déjanse sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional. Pasaron 30 años de ese marco regulatorio, que se impone no solo con el decreto 2284 de Menem, sino por todas las implicancias de lo que en ese momento era un concepto novedoso. Estoy hablando
del concepto de globalización. De todos modos, las regulaciones y las desregulaciones son, en el fondo, un duelo entre intereses contrapuestos. Un poco como anécdota, pero también como un ejercicio de la memoria, me gustaría aportar cómo funcionaba el Colegio de Arquitectos en los momentos previos a este decreto 2284. El funcionamiento era así. El comitente firmaba un contrato con el arquitecto, pero el pago lo hacía el comitente al Colegio de Arquitectos y el colegio remitía a los 15 días, mediante un cheque, el pago al profesional interviniente. Esto se llamaba pago indirecto y en la teoría se instituye para proteger el cobro de lo que el Colegio de Arquitectos regulaba y llamaba honorarios mínimos. Esto es economía regulada. Los honorarios son el pago de la mano de obra profesional, pero ¿podemos ser un poco más específicos? Y sí, podemos ser un poco más específicos. Creemos que los honorarios representan trabajo, tiempo y responsabilidad. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de tu trabajo en el diseño elaborado y lo que te costó aprender a diseñar. Tu trabajo como director técnico, las órdenes que has impartido y la sabiduría empleada en cada decisión. Cuando hablamos de tiempo dedicado, es porque esos trabajos en general emplean tiempo de tu vida. Aprovecho la oportunidad para pedir que siempre que midamos relaciones económicas, incluyamos no solo la variable dinero, sino la variable tiempo, que, llegado al caso, son sinónimos. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de la asunción de nuestra profesión donde, por ser sujetos formados, asumimos responsabilidades especiales sobre el cuidado de las cosas y las personas. Si bien no existen mecanismos para el cobro de honorarios, hay una tradición de relativa validez sobre el cobro de honorarios. Digo relativa porque lo que prevalece es la libertad en esa determinación económica. Ahora bien, esa tradición que estipula que los honorarios son un porcentaje del costo de la obra y esos costos son determinados en base a una abstracción a la que llamamos costo por metro cuadrado. Esos costos por metro cuadrado están estipulados a veces por el Colegio de Arquitectos o a veces por publicaciones especializadas y están, digamos, mensualmente actualizadas. Entonces, teniendo el costo por metro cuadrado, nos queda estipular cómo se cobra honorarios de proyectos y dirección técnica, y es mediante porcentajes. Y esos porcentajes son aproximadamente del 9% para obras de la categoría 1 y del 15% para las obras de la categoría 2. A su vez, los honorarios también podrían subdividirse en caso de que quisiéramos determinar por un lado el proyecto y por otro lado la dirección técnica, y diríamos que el proyecto es el 60% del honorario y la dirección técnica el 40% del honorario total.
quisiera referirme a la gestión proyectual. Para el Estado, la arquitectura es un ejercicio sobre la propiedad privada. Existe un fino balance en este ejercicio entre el Estado, los comitentes y los profesionales. Todo ese ejercicio que es construir en una ciudad es meticulosamente vigilado por el Estado. Observemos. Primero tenemos un comitente, que es quien expresa la voluntad de construir. Para eso, contrata a un proyectista. Observen que en este ejercicio tenemos al proyectista separado del director técnico. Si bien pueden ser la misma persona, lo hago así para poder graficar la enorme distancia que hay entre esos dos ejercicios profesionales. Muy bien. Ese proyectista elabora un proyecto que es visado por el Colegio de Arquitectos. Y el Colegio de Arquitectos lo visa porque el Estado no recibe ningún pedido de obra sin la firma de la arquitecta matriculada. En esta instancia intervienen, por un lado, la municipalidad y por el otro lado, el registro inmobiliario. La municipalidad verifica que la obra se haga de acuerdo a los límites impuestos mediante el Código de Planeamiento Urbano. Y el registro inmobiliario interviene para autenticar la identidad del comitente con respecto al predio, al lote. De ahí, de esta relación y de esta gestión, surge el permiso de obra. De ahí en adelante quedará el poder del Estado en la figura del inspector de obra que vigila que la construcción sea fiel al proyecto aprobado. Tucumán tiene 80 años enseñando arquitectura y esto lo he querido graficar por medio de esta línea de tiempo como cierre de este apartado. Esta línea empieza en 1939 con la creación de la Escuela de Arquitectura en la órbita de la Facultad de Ingeniería. 1946 es un año fundamental ya que suceden 3 eventos. En primer lugar es el inicio del rectorado de Horacio de Escol, gran transformador de la Universidad Nacional de Tucumán. Es también el año de la creación del Instituto de Arquitectura y es el año de la fundación del Consejo de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de Tucumán, llamado también el CAIT. De ese Instituto de Arquitectura, donde enseñan Vivanco y Sacriste, es de donde egresa César Pelli en 1948. 1952 es el año de la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 1963 se crea el COPIAT, el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Tucumán. 1989 se crea el Colegio de Arquitectos de Tucumán, donde nos desvinculamos después de 50 años de convivencia de los ingenieros y agrimensores. Finalmente, 1991 es el año del decreto 2284 de desregulación de la economía. Esta línea de tiempo trata de ponernos en conciencia del lugar del que viene nuestra profesión
a nivel local. El apartado 9 aborda el ejercicio regulado, que como toda profesión liberal, tiene el ejercicio de la arquitectura. Y para eso nos vamos a introducir en la ley 5994 que desarrolla esas regulaciones. En primer lugar, quiero que establezcamos que si bien el título de arquitecto es otorgado por una universidad, el ejercicio profesional no lo regula la universidad, sino la provincia. En este caso, la provincia de Tucumán. Y lo hace a través de la creación del Colegio de Arquitectos de Tucumán. Esa creación es por medio de una ley, la ley 5994. Es decir, que el Colegio de Arquitectos de Tucumán no es la autodeterminación de los arquitectos, sino que es una creación del Estado provincial. Por lo tanto, para el ejercicio profesional necesitamos el título que provee la universidad y la matrícula profesional que provee el Estado provincial a través del Colegio de Arquitectos de Tucumán. Es decir, que la ley 5994, por un lado, caracteriza el ejercicio profesional de los arquitectos, es decir, qué pueden hacer, cuáles son los límites, cuáles son las condiciones de ese ejercicio. Y por otro lado, instaura el Colegio de Arquitectos de Tucumán con su ordenamiento interno, democrático, sus instituciones internas, sus instituciones de gobierno y sus atribuciones en la vigilancia de la matrícula. Cabe aclarar que la arquitectura no es la única profesión liberal regulada por una ley provincial. Todas las profesiones liberales tienen un marco regulatorio establecido por la provincia. Haremos algunas reflexiones sobre la ley 5994. Por ejemplo, en el artículo 2 establece que la palabra arquitecto puede ser usada solamente por una persona física diplomada en universidades privadas u oficiales. Parece obvio, pero no lo es. El uso monopólico del término debe estar expresado en forma explícita. El artículo 5 describe algunos roles donde el ejercicio profesional de los arquitectos es posible. Habla, por ejemplo, de la interdisciplina como posibilidad, pero también habla de la pericia como labor extrajudicial y habla de la investigación, la docencia y las tareas de desempeño en algunos cargos públicos o en empresas privadas donde el rol a desempeñar sea necesario que lo haga una persona con este título. El artículo 8 establece 3 formatos para el ejercicio profesional. En primer lugar, libre individual. En segundo lugar, libre asociado entre arquitectos. Y en tercer lugar, en relación de dependencia. El artículo 15 tiene 2 consideraciones muy importantes. En primer lugar, declara que el Colegio de Arquitectos de Tucumán es una persona jurídica de derecho público no estatal. Y por otro lado, le reconoce al colegio ser el único ente para realizar los objetivos de esta ley. El artículo 17 abandona el tema de la arquitectura en sí misma y se introduce en el funcionamiento del Colegio de Arquitectos de Tucumán
estableciendo sus objetivos y sus atribuciones. Por ejemplo, el inciso A establece que el colegio tiene el gobierno de la matrícula de todos los arquitectos de Tucumán y el inciso E establece que el colegio también tiene el poder disciplinario sobre los matriculados. El inciso F establece que el Colegio de Arquitectos tiene un poder de árbitro en conflictos entre los arquitectos y sus comitentes. El inciso I establece que el Colegio de Arquitectos asesora al Estado y sus reparticiones en asuntos de cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio de la profesión. Y el inciso K establece que el colegio debe asesorar a los matriculados en la defensa de sus intereses. Inciso I. Desarrollar programas de plena ocupación. Inciso M. Procurar las acciones tendientes a asegurar cobertura social y previsional para los matriculados. Inciso P. Asumir e informar a través de opinión crítica sobre problemas y propuestas relacionados al ámbito de la actividad profesional y que afecten a la comunidad. Inciso R. Participar en la estructuración de la carrera de los arquitectos y en la adecuación de los planes de estudio acorde a los requerimientos del medio. Inciso S. Procurar la formación académica de posgrado para los matriculados. Inciso T. Representar a los matriculados en cualquier cuestión de alcance de títulos. Inciso W. Fomentar el espíritu de solidaridad entre arquitectos. Inciso X. Promover la conciencia social y cívica de los matriculados. Inciso Y. Participar en la defensa, valoración y catalogación del patrimonio. La Ley 5994 establece los 3 órganos de gobierno que tiene el Colegio de Arquitectos. En primer lugar, el Consejo Directivo, con sus cargos electivos de presidente, secretario, tesorero y vocales. Es el órgano ejecutivo por excelencia. También la ley establece la creación de la Comisión Revisora de Cuentas, que tiene el rol de auditar la labor del Consejo Directivo. Y por último, el Tribunal de Ética y Disciplina, que atiende los casos donde se presentan conflictos entre profesionales matriculados entre sí o matriculados con comitentes. En el año 2002 se dicta la resolución 104 que establece 2 tipos de matrícula, la matrícula asociativa y la matrícula profesional. Ambas matrículas tienen costos diferentes, costos anuales para el asociado, para el matriculado, pero también tienen alcances diferentes. En general tienen los mismos derechos y obligaciones, incluso derechos democráticos. Por ejemplo, para elegir y ser elegidos es exactamente el mismo derecho. La única diferencia está en que para el ejercicio pleno de la profesión es necesario tener la matrícula profesional. Este apartado está dedicado
a una reflexión sobre la condición intelectual de la profesión. Para realizar esta tarea, vamos a relacionar 4 conceptos que ya hemos abordado: el concepto de arquitectura, el ejercicio del proyecto, la profesión liberal y el contrato intelectual. Para el concepto de arquitectura habíamos elegido la definición de Renzo Piano, que habla de la arquitectura como el arte de dar respuesta a una necesidad de construir cobijos sólidos para los humanos, pero también el arte de responder a los deseos y a los sueños. Cuando abordamos el concepto de proyecto, nos concentramos en definir al proyecto como el ejercicio del diseño. Quiero que recordemos además que cuando vimos el tema de incumbencias, encontramos que de las 20 incumbencias profesionales, 14 incluyen la palabra proyecto, por lo que el proyecto es la incumbencia número 1 de la profesión de los arquitectos. Además, quería recordar la distinción entre ejercer el diseño, hacer un ejercicio del diseño, y la simple expresión gráfica de ese proyecto, que son los planos. Las profesiones liberales eran aquellas en las que predomina el ejercicio del intelecto. Son profesiones que están reconocidas por el Estado y para ejercerlas se necesita un título académico. Bueno, ya que hemos introducido la palabra intelectual, hablemos un poco de esa palabra y la reconfiguración del sentido de esa palabra a fines del siglo XIX. En efecto, Georges Clemenceau, que visita Tucumán en agosto de 1910, difunde en su periódico el uso del término intelectual y lo usa en un artículo referido al caso Dreyfus, el 14 de enero de 1898. La cita textual dice: estos intelectuales que se agrupan bajo una idea y se mantienen inquebrantables. Entonces hablemos un poco sobre quién es Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus es un capitán, ingeniero, nacido en Alsacia. Alsacia y Lorena son 2 regiones limítrofes entre Francia y Alemania, que desde 1871 están bajo dominio alemán. Entonces, este capitán es nacido ahí, pero además es judío. Y en 1894 es condenado como autor de la venta de información secreta a los alemanes. Émile Zola, que es un escritor que se interesa en el tema, entiende que Dreyfus es inocente y junto a Georges Clemenceau, que es propietario y editor de un periódico, promueven y publican una carta de apoyo a este capitán preso por traición. Esta carta es firmada por pintores, escritores, poetas, estudiosos. La situación de la opinión pública de este momento considera que Dreyfus es el sujeto culpable, es decir, que escribir a favor de él es contradecir la tendencia colectiva. Y ese es el mensaje que Émile Zola y Georges Clemenceau nos dejan con el uso del término intelectual. El intelectual, por su formación especializada, por la profundidad de su conocimiento, no necesita adherirse necesariamente a las opiniones que no sean las surgidas de su propio impulso
y sus propias reflexiones.